Buenas tardes, estamos de nuevo aquí en Charlas de Investigación en el INA, la serie de pláticas que el Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica y Docencia del Instituto Nacional de Antropología e Historia echó a andar desde hace ya más de un año para difundir qué es lo que hacen sus investigadores, cómo cuidan, protegen, investigan, difunden el patrimonio y la cultura de todos y cada uno de los mexicanos, y cómo esta labor se ha visto en algunas ocasiones bastante afectada por la reducción presupuestal que viene desde años anteriores y que en este sexenio se ha hecho más aguda. Detrás de cámaras está Daniel Ruiz Cancino, secretario de organización del Comité Ejecutivo del sindicato. Soy María Gracia Castillo, integrante de la Asociación Profesores Jubilados del INA. Y en esta ocasión nos acompaña Gilberto López Castillo, quien es licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de Sinaloa, maestro en Historia por el Colegio de Michoacán, doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara e investigador en el Instituto Nacional de Antropología e Historia en su delegación en Sinaloa. Sus áreas de especialización son Historia de las Instituciones, Historia de las Misiones Jesuitas y Etnohistoria. Entre sus publicaciones recientes se encuentran Misioneros jesuitas y franciscanos en las fronteras de la Nueva España, siglos XVI al XIX, en coautoría con el doctor José Refugio de la Torre Curiel. Nío y el Pueblo Viejo, historia y correlación entre los templos misionales jesuíticos de la provincia de Sinaloa, en coautoría con Joel Santos, en una obra que fue publicada precisamente por este sindicato a raíz de uno de sus congresos de investigación, y que la obra lleva el título El INA, 80 años, construido por sus trabajadores. Otra de sus publicaciones es Visiones seculares sobre las misiones jesuitas de Sonora, 1672-1722, en coautoría con María del Valle Borrero, publicada en la revista Habitus del Instituto Goiano de Prehistoria y Antropología de Brasil. Gilberto es dictaminador y miembro de comités académicos de revistas de México, Colombia, Chile, Argentina e Italia. Miembro fundador de la Sociedad Internacional de Estudios Jesuitas, París-Lisboa, y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Actualmente coordina el Seminario de Estudios Novohispanos, que se desarrolla en coordinación con INA, Universidad de Guadalajara, Colegio de Sonora y Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y el Seminario de Historia y Antropología sobre ámbitos costeros y marítimos. Gilberto ha titulado su plática este día, Pueblos de indios y misiones jesuitas, propiedad indígena de la tierra en las provincias coloniales y sinaloenses. Gilberto, compártenos. Muy buenas tardes, gracias compañeros por darme la oportunidad de presentar pues el trabajo que se realiza en un centro INA como es el de Sinaloa. En realidad muchas veces nosotros solemos jugar con el tema de que trabajamos como misioneros acá aislados, y hay parte, un poquito hay de ello en cuanto a estar en espacios muy lejos del centro y con muchas menos posibilidades e infraestructura que el que hay allá. Sin embargo, para nosotros es muy importante poder pues trabajar en redes, en grupos, tener proyectos registrados en el propio INA y realizar investigación histórica de calidad, como es la que yo busco hacer siempre. Y sobre eso quiero presentar algunos de los resultados de investigación. ¿Acaso no les puse en mi currículum que, por ejemplo, algunos de los proyectos recientes que he tenido aquí, uno se llama Los títulos de tierras de los pueblos de indios de Sinaloa? Hay otro que se llama Misioneros jesuitas italianos en la evangelización del noroeste novohispano. Y más recientemente uno más genérico que me permite hacer historia de misiones, historia
de muchas otras cosas que tienen que ver con la Compañía de Jesús, y no solo en Sinaloa, sino en el noroeste, historia e historiografía sobre el noroeste novohispano jesuítico. Creo que el tema de investigación que me lleva a la Compañía de Jesús me permite recorrer varios escenarios de investigación histórica en México e incluso en América Central, porque he trabajado en Guatemala para la formación de colegios jesuitas. El tema que hoy traigo con ustedes, pueblos de indios y misiones jesuitas, propiedad indígena de la tierra en las provincias coloniales sinaloenses, pues se engarza con la trayectoria de investigación que he tenido desde que ingresé al INAH en el año 2004, con procesos de investigación que tuvieron que ver con tesis de grado en el Colegio de Michoacán, en la Universidad de Guadalajara, en la Universidad Autónoma de Sinaloa, y posteriormente a obtener el doctorado en el año 2006, pues iniciamos un proceso de publicaciones de lo que estábamos haciendo en ese momento. Por ejemplo, se llamaba el proyecto inicial Cultura y Sociedad en Sinaloa en el siglo XIX, pero posteriormente yo me fui hacia mis intereses más específicos que van a la época colonial y que incluso van al siglo XVII. De alguna forma, yo no trabajo los procesos de conquista, tampoco llego a la independencia, estoy en plena época virreinal, y los temas pues tienen que ver con los pueblos de indios o con los pueblos de indios bajo administración jesuítica, llamados misiones jesuitas. Y en algún sentido, esta presentación conjuga ambos temas, y aquí tenemos, por ejemplo, en esta portada, el río de Chametla, que es un río en el sur de Sinaloa, que tiene un escenario magnífico de las tierras del pueblo visto desde la actualidad, pero que refiere asimismo a un territorio que nosotros nos hemos encontrado durante el siglo XVIII de las tierras de la comunidad indígena de Chametla. Es muy importante trabajar los títulos de tierras porque nos refieren a este tipo de documentos que son los primeros referentes de estas comunidades. Como se puede ver aquí, pues es un mapa muy bien elaborado de la época y refiere a los títulos de tierras de la comunidad a partir del fundo legal. Ahora bien, hablo de las provincias coloniales sinaloenses. Es que es muy difícil durante la época decir o se dedica uno a una alcaldía o a una provincia, o buscas una forma de identificarlos. Entonces se identifica con el nombre actual, pero refiere a las provincias coloniales sinaloenses. En este mapa de John Seller del siglo XVII aparecen lo que son las provincias de nuestro interés, y aquí está Chametlán, Culiacán y Sinaloa. Sinaloa ya hasta los ríos, entre los ríos El Fuerte, Ozoaque, Mayo y Yaqui, en el extremo norte. Todo este territorio llamo para esta presentación usualmente provincias coloniales sinaloenses. Esta parte del sur de Sonora actual pertenecía a la provincia de Sinaloa, y por eso nos damos esa licencia de hablar como de sinaloenses. Es un territorio que fue construido por la conquista española desde el 1531 con Nuño Beltrán de Guzmán. Tenemos, por ejemplo, cómo se fue me pierde el ratón, cómo se fue conformando la provincia de Chametla, la provincia de Culiacán, todo dentro de la Nueva Galicia, que fue lo que fundó el conquistador. Eso estamos hablando de 1531, pero como en años posteriores, a partir de la conquista de Francisco de Ibarra, quien, habiendo salido de Zacatecas, cruza por Guadiana o Durango y baja a la provincia de Culiacán,
Entonces, él funda dos nuevas provincias o dos provincias, la del Sinaloa en el norte y en el extremo sur la de Chametla, que entonces antes pertenecía a la Nueva Galicia, pero como se despobló y llegó un nuevo conquistador, él echó mano y la pasó al reino que él estaba estableciendo, que es el de la Nueva Vizcaya. Ese es el territorio de nuestra investigación, Chametla, Culiacán y Sinaloa. Esta es en el extremo norte. Son mapas distintos porque obedecen a distintos momentos también de la investigación. Este proviene de mi tesis de doctorado, en tanto que el anterior proviene de la tesis de maestría. Poco a poco hemos ido haciendo este proceso de elaboración cartográfica que parece fácil, pero que nadie más ha hecho. Díganme si no, lo más usual es tomar un mapa de Peter Yerger y decir, esta es la provincia de Sinaloa, aunque se está hablando del siglo XVII. Nosotros hemos construido nuestra propia cartografía desde hace 2 décadas. Esta cartografía ya está impresa porque los libros, las tesis han sido publicadas y asimismo ha pasado a formar parte del Museo de Historia Regional de Sinaloa, porque son elaboraciones sobre la historia de Sinaloa para las que solo existe una referencia desde el punto de vista histórico con los mapas de la época, pero no nuestra perspectiva sobre cómo era esta situación. Entonces, esta es una gran provincia de Sinaloa que va desde el río Mocorito hasta el río Yaqui. Incluye, aquí lo podemos ver, el río Suaque en medio. Este es el Suaque, va al Fuerte. Luego el Mayo, cuya parte central está el Real de Álamos, provincia de Sinaloa en el siglo XVII. Bueno, he preparado un texto para esta ocasión y a la vez que proyectando algunas hojas, algunas reproducciones de documentos y mapas. Los títulos originarios del suelo y los pueblos de indios. Tendríamos que partir del hecho de que los pobladores españoles convivieron de distintas formas con las sociedades indígenas. En esta perspectiva, la ocupación primaria de la tierra realizada por los nativos fue la única limitación inicial que los pobladores tuvieron que considerar, pues ello les daba el carácter de propietarios originales, quedando el resto como espacios realengos. Los pobladores españoles originales tenían que considerar los espacios de los pueblos originarios para establecerse y ser los pobladores, los nuevos pobladores. La presencia de los pueblos y rancherías indígenas o de las misiones jesuitas en el caso de la provincia de Sinaloa y la alcaldía de Copala marcó la pauta para la definición de los espacios que los pobladores hispanos habrían de ocupar. Existen escasos documentos sobre esta materia para el siglo XVI. Incluso las referencias del siglo XVII son limitadas. Sin embargo, nos ofrecen una idea clara de los mecanismos seguidos por las autoridades que dieron a los pobladores españoles una cierta estabilidad en cuanto a la propiedad de la tierra, en particular en el caso de la antigua provincia de Chametla. Se trata de títulos de merced otorgados por autoridades subdelegadas por el gobernador de la Nueva Vizcaya o por el mismo gobernador en funciones de visitador o asentado en la región, que fue el caso de Francisco de Ibarra. Sobre esta temática, se comenzó a establecer de manera uniforme la aplicación de la ley con motivo del establecimiento del juzgado privativo de tierras de la Audiencia de la Nueva Galicia, que desde 1693 mantuvo el control en el ámbito de su jurisdicción respecto de las disposiciones sobre las composiciones de tierras. En unas décadas, la audiencia tomó las riendas en la materia. A fines del siglo XVII
y primer tercio del 18, el juzgado privativo fue el encargado de nombrar a los jueces de tierras que recorrieron el territorio para que los pobladores entraran en composición con el monarca respecto de las tierras que ocupaban sin justos títulos. Luego, al erigirse en 1732 la gobernación de Sonora y Sinaloa, los gobernadores tuvieron entre sus facultades el nombramiento de jueces de tierras y la expedición de títulos de merced. El procedimiento utilizado por el primer gobernador, Manuel Bernal de Huidobro, en su visita general, fue la supervisión de los títulos de los pobladores, de tal forma que se obligaba a todos aquellos que no los tenían a realizar el trámite respectivo, quedando al juzgado privativo de tierras de Guadalajara la real confirmación de aquellos documentos. Cabe decir en este momento que el gran conjunto documental del que he dispuesto para esta investigación se encuentra en el Archivo Histórico de Jalisco. Es allí donde se encuentran los títulos de tierras de los pueblos de indios de la provincia de Sinaloa, y desde allá se enviaba a los jueces de tierras. Incluso cuando fue la época de los gobernadores, a partir de 1732, los gobernadores veían el tema en la escala local, pero en la escala más regional era hasta la audiencia de Guadalajara donde se revisaba el proceso. Hasta antes de 1754, la legislación sobre composiciones de tierras fue el principal referente respecto de la ocupación social del espacio en el ámbito de la Nueva Galicia. Y en relación con ella, muchos de los pueblos de indios recibieron los primeros títulos de sus tierras en razón de pueblo. En el caso de las alcaldías costeras desde el Rosario hasta Sinaloa, hubo un efecto diferenciado, debido a que mientras el Rosario, Copala y Culiacán, algunos de los pueblos de indios recibieron en el medio siglo posterior a 1695 los títulos de merced que los amparaban como poseedores de la tierra, los correspondientes a la alcaldía de Sinaloa permanecieron al margen. Ello debido a la negativa de los misioneros jesuitas que buscaron impedir la acción de los jueces de tierra en los ámbitos de administración religiosa bajo el estatus de pueblos de misión, y ellos decían que eran parte de las prerrogativas que habían recibido del monarca, que no podían entrar ese tipo de jueces en sus dominios misionales. Cabe aquí destacar el caso de Copala en la jurisdicción de San Ignacio. Pueblos de misión como San Juan y San Jerónimo de Ajoya sí recibieron los títulos de merced de sus tierras, y sin duda se trata pues simplemente de que los jesuitas no tuvieron el mismo poder en la provincia misional de Topia como sí lo tuvieron en la de Sinaloa. Por ejemplo, aquí tenemos las medidas del fondo legal de la misión de Ajoya, y este es el conjunto de misiones de la alcaldía de Copala, con centro en la de San Ignacio, Santa Polonia, Ajoya, Cabazán, San Agustín. Tenemos que decir en este momento que algunas de las misiones jesuitas luego están o luego no están, o depende del punto de vista del visitador y ahora del historiador o del historiador. ¿Por qué digo esto? Porque hay asentamientos como San Agustín que aparecen algunas veces como administrados por jesuitas y otras no, que dependían del credo secular, pero en realidad los administraban los religiosos jesuitas. Entonces nosotros hemos optado por hablar en este caso, en particular de San Agustín y otras en el norte, en el rumbo de Badiraguato, al norte de Culiacán, como misiones jesuitas de hecho. Es decir, que no tenían un misionero jesuita de planta, como tampoco tenían un cura clérigo secular, pero eran los jesuitas los que los administraban con cierta regularidad y no los otros. Y ahí vamos, a ver. Ahí nos quedamos un poco. El ámbito misional de Sinaloa, Ostimuri y Sonora
representaba durante la segunda mitad del siglo XVIII un atractivo para los pobladores españoles, que desde las décadas anteriores habían manifestado interés por las tierras de los indios. Si bien es cierto, al menos desde la segunda mitad del siglo XVII se habían realizado intentos en la región misional de parte de los españoles por establecerse en las antiguas tierras de los indios. En realidad solo pudieron lograrlo en los márgenes de los asentamientos indígenas bajo la administración de los jesuitas, es decir, en los márgenes de las misiones. Así, desde aquella época hubo conglomerados de ranchos y estancias ganaderas en los entornos cercanos a las misiones. Ello ocurrió más acentuadamente en el entorno de San Miguel de Mocorito, colindante con la alcaldía de Culiacán, y también en el bajo río Mayo. Aquí tenemos el río Mocorito hasta el Mayo. Las villas de San Felipe y Santiago de Sinaloa, así como el asentamiento defensivo del fuerte de Montes Claros, tuvieron como sus primeros pobladores a los soldados del presidio, quienes se instalaron en los espacios ribereños sin mayores problemas. En el caso específico de Ostemuri y Sonora, el poblamiento español estuvo restringido inicialmente a los ámbitos de explotación minera, cuyo primer auge se desarrolló durante el último tercio del siglo XVII. Asimismo, las presiones de los pobladores por las tierras de los indios se dieron de forma escalonada del sur al norte del territorio. Al comenzar el siglo XVIII hubo fuertes conflictos en el Rosario y los empieza a haber en Sinaloa, y al mediar el siglo ya se percibe un proceso de poblamiento hispano maduro desde el pueblo de indios de Escuinapa en el extremo sur de la gobernación de Sinaloa hasta el Real de Álamos en el norte. Podríamos afirmar que en la gran mayoría de los casos las tierras de los indios fueron respetadas, ocupándose solamente aquellas que habían sido abandonadas en épocas tempranas. También es característico del periodo previo a las reformas borbónicas el hecho de que la audiencia de Guadalajara y el juzgado privativo de tierras, como instancia dependiente de aquella, protegieron a los pueblos originarios en los casos que tuvieron problemas legales por sus tierras. Durante la etapa final del siglo XVIII, el establecimiento en sus pueblos, tanto de españoles como de mestizos y mulatos, conocidos como gente de razón, sin las antiguas restricciones, marcó la pauta. Incluso el descubrimiento de reales de minas en los asentamientos indígenas o en sus cercanías fue uno de los agentes del cambio, si bien algunos pueblos habían alternado su poblamiento con este tipo de explotaciones desde épocas tempranas. Tales son los casos de Maloya, en el extremo sur de la Intendencia, que fue asimismo un real de minas desde épocas tempranas, además de cabecera de una alcaldía mayor. Lo mismo que Cariatapa en las vertientes de Badiraguato, que fue misión jesuita. Cibrijoa, por su parte, ubicada en el curso bajo del río Fuerte, contó con yacimientos desde 1730 y con un establecimiento hispano paralelo ubicado en la margen opuesta del río. Donde hubo mayor presencia de los españoles fue en Bacubirito, jurisdicción de Sinaloa, pueblo de indios que tuvo una bonanza justo en los años posteriores a la expulsión de los jesuitas en 1767 y en los previos a la visita de José de Gálvez, que fue en 1769. Esta bonanza minera de placer atrajo a cientos de personas de origen español. Sin embargo, como es característico de la actividad minera, al escasear los yacimientos, la población flotante se esfumó. El estatus de pueblo de indios y con él la preservación de las tierras fueron factores que permitieron se conservara el asentamiento. Al decaer la minería, quedaron establecidas otras actividades agropecuarias por parte de los pobladores hispanos que tuvieron mayor permanencia. El pueblo de Mocorito, en cambio, al estar ubicado en el centro de un valle, se convirtió en un importante lugar de reunión de los rancheros
rancheros circunvecinos. En la jurisdicción de Copala, ubicada al sur de la Intendencia de Arizpe, también avanzó rápidamente el establecimiento de vecinos españoles. La minería había sido tradicionalmente un elemento de atracción, sobre todo en el Real de la Cabecera, San Josep de Copala, así como en San Nicolás de Pánuco. Tenemos aquí en el mapa marcados los reales de minas con una estrella. Copala, Pánuco, Charcas es el extremo norte de la antigua provincia de Chametla. En su parte norte, el distrito de San Ignacio vivió en la segunda mitad del siglo XVIII un rápido proceso por el que la población indígena fue superada por la española. Este proceso tuvo su punto clave de inicio en la secularización de las misiones de la provincia de Topia en 1753, de tal forma que 3 décadas más tarde el comandante general de las provincias internas, don Teodoro de Croix, con el parecer de su asesor, afirmaba que los indios, lo cito textualmente, de este pueblo de San Ignacio, bien sea por los enlaces y casamientos con españoles y gente de razón, o bien por el frecuente trato y comunicación con estas clases, se han españolizado, de modo que ya no se reputan por indios, sino por vecinos. Y bueno, ese tipo de testimonio de las autoridades españolas aparecen por distintos puntos de la geografía de estas provincias, pero en buena medida provienen de los actores sociales españoles, no de los propios indígenas. Incluso en los ríos Fuerte y Mayo se hace referencia a la población no indígena que se ha establecido, ya sea en sus pueblos, ex misiones jesuitas, o en las inmediaciones de los mismos. Por su parte, en el caso del río Yaqui, se cuenta con testimonios que surgen desde la época de la sublevación de 1740, en los que se apunta como casos excepcionales la presencia de mestizos y coyotes en las misiones, que habían sido llevados por los mismos jesuitas. Testimonios de 1784 nos hablan nuevamente de coyotes que habitan el Yaqui. Sin embargo, son casos excepcionales. En el río Yaqui era muy poco probable que ningún español, que nadie se estableciera, porque los yaquis amenazaban con rebelarse, como había sucedido en 1740. En la provincia de Culiacán hubo fuertes presiones sobre las tierras de las comunidad de los indios. Sin embargo, pocas veces los españoles tuvieron éxito. Ello ocurrió en las tierras bajas de los ríos Elota, San Lorenzo y Culiacán, pero también en tierras altas del río Humaya, como Badiraguato, donde el aumento del número de vecinos era la constante. Todo el territorio y las tierras de los indios, la legislación borbónica. Las composiciones de tierras provienen de la última década del siglo XVI. Sin embargo, a lo largo del XVII hubo periódicamente ordenamientos que buscaban su ejecución en los territorios de la monarquía española. Desde la primera mitad del siglo XVIII nos encontramos nuevamente con la renovación de la legislación que buscaba que las composiciones se llevaran a efecto. Sin embargo, el principal momento para su realización se ubica en la década que inicia en 1750. La Real Cédula de 1754 fue un ordenamiento que tuvo un campo de acción generalizado en las provincias españolas, pues implicaba que en la práctica los usufructuarios del suelo, españoles e indígenas, en el caso de sus tierras privadas, tendrían que componer la situación ante el monarca. Así, junto con la secularización de las misiones de Topia, realizada en 1753, las reformas borbónicas tuvieron en esta temática una de sus primeras manifestaciones en el noroeste novohispano. El procedimiento consistía en el nombramiento de jueces por medio del Juzgado Privativo de Tierras de la Audiencia de Guadalajara. Estos funcionarios
tuvieron la comisión de recorrer los distintos ámbitos administrativos, obligando a los propietarios rurales a tramitar el título de merced por vía de composición de la tierra que ocupaban. Si no tenían título, se realizaban las medidas por oficio y se remitía el expediente a la audiencia. Había incluso facilidades en tanto que si la ocupación provenía del siglo XVII, se obtenía la merced por vía de adjudicación. Tenemos aquí uno de los ejemplos de medidas de tierras de pueblos de indios, del pueblo de San Jerónimo de Ajoya, de esta jurisdicción de San Joseph de Copala. En los años siguientes, si bien no de manera inmediata, los pobladores españoles fueron presionados para componer. Incluso aquellos que habían recibido títulos de tierras de los gobernadores Manuel Bernal Huidobro, Agustín de Vildósola, Diego Ortiz Parrilla y Pablo de Arce y Arroyo, debían realizar ante el juzgado privativo el trámite de la confirmación de sus documentos. Asimismo, fue el punto de referencia en el resto del siglo respecto de todo tipo de movimientos en la propiedad raíz que afectó incluso a los pueblos de indios, en la medida que se presionaba a sus vecinos, los pobladores hispanos, para regularizar su situación, y que los jueces de tierras fueron mucho más consecuentes de las peticiones de estos. Es decir, en la época de las reformas borbónicas, el Estado proteccionista español cedió un poco el terreno y, por ejemplo, las autoridades locales permitían mucho más a los pobladores españoles apropiarse de las tierras de los indios. Este mapa que tenemos aquí es el de Chametla del que hablaba en un principio y justamente surge en el contexto de las medidas de las tierras del pueblo, porque una de sus 4 partes, la de el oriente y sur, ha sido invadida por los españoles. Y pasan los años y los indígenas de Chametla no se dan cuenta que ellos no tienen la propiedad legal, mientras que los otros entran en composición y pierden un pedazo. Sin embargo, como tenían muchas tierras, ellos pudieron recuperar otros territorios más hacia el mar, y para eso fue realizado el mapa un poco después de 1750. Existen otros mapas de la época y son mucho más detallados. Sin embargo, siempre tenemos como centro, y como ocurre en este caso, que es el del pueblo de Cacalotán, el Fundo Legal de los Pueblos. Un sitio de ganado mayor era en el norte, lo que se llamaba el Fundo Legal, muy distinto al del centro de la Nueva España. La nuvísima Real Cédula, como fue conocida, la de 1754, tuvo un carácter generalizado en Indias. En cambio, la legislación expedida por José de Gálvez puso de manifiesto las expectativas específicas de los funcionarios reformistas en el noroeste novohispano al buscar incorporar de forma definitiva a los miembros de las antiguas misiones en el sistema económico español. Las instrucciones que deben observar mis comisionados, así llamó al título del documento, para la asignación y repartimiento de tierras en los pueblos de indios de estas provincias y los de españoles que hubiere en el distrito de sus comisiones, y para la cuenta de tributarios que al mismo tiempo deben hacer en ellos. Expedida el 23 de junio de 1769 por José de Gálvez en el Real de Álamos, contiene diversos ordenamientos sobre el particular, por los que la entrega de tierras a cada pueblo y el repartimiento de parcelas a los indios en lo individual se habrían convertido en las premisas para su incorporación al sistema de poblamiento español y a los mecanismos de tributación. Estas instrucciones se referían con particularidad a los pueblos de los ríos Sinaloa, Fuerte, Mayo y Yaqui, si bien fueron un referente para toda la gobernación de Sinaloa y Sonora, y también para la intendencia de Arizpe, ámbito administrativo que le sucedió.
En el caso de Sinaloa y Sonora, se trata de un plan que buscaba regular a detalle cada uno de los aspectos de la propiedad en los pueblos de indios. En teoría, se concedía un lugar privilegiado a los respectivos curas o ministros, así como al capitán general de la nación, cargo que existía al menos en el río Yaqui, al gobernador de cada pueblo y a dos de los vecinos más ancianos para que presenciaran en calidad de testigos el repartimiento. Como era usual en los trámites de este tipo, se contemplaba partir del reconocimiento del sitio de la población. Se proseguiría con la concesión de 4 leguas de territorio útil, es decir, 4 sitios de ganado mayor para cada pueblo de indios, de las cuales se preveía que en las mejores tierras y más cercanas a la población se realizaría la asignación de comunidad, que no debería ser menor de 8 suertes, y que consideraría además la opción de ser más amplia en caso de que, como ocurría en los pueblos del Mayo y el Yaqui, el vecindario fuera numeroso. Un referente de lo que los funcionarios borbónicos deseaban realizar, ya que en realidad sus objetivos solo comenzaron a concretarse en la última década del siglo XVIII, en que se midieron las tierras de pueblos en los cursos medios de los ríos Mayo y Sinaloa. Para la autoridad, un esfuerzo de estas características significó una inicial diferenciación de los grupos indígenas de la gobernación de Sinaloa y Sonora, cuyo ámbito geográfico se extendía desde Escuinapa, como hemos dicho, hasta la Pimería Alta en Sonora. Es conocido desde entonces que los miembros de los pueblos de indios del sur de la jurisdicción de Sinaloa se habían incorporado al sistema de poblamiento hispano, sin la mediación de la Compañía de Jesús. Y de hecho, las propuestas de Gálvez no aplicaban allí, pues la tierra había comenzado a ser privatizada desde los inicios de la presencia española. En cambio, en las alcaldías de Sinaloa, Ostimuri y Sonora, ámbito de las antiguas misiones jesuitas, había amplias expectativas para llevarse a efecto. Sin embargo, la negativa de los miembros de las misiones para aceptar esta política hizo que se quedara en el papel al menos un par de décadas. Se trata de uno de los aspectos de la reforma del visitador que tardó más tiempo en aplicarse y fue incluso el referente de las primeras décadas del siglo XIX, cuando el antiguo sistema proteccionista español hacia los indios llegaba a su fin. La historiografía ha señalado la resistencia de parte de los habitantes de los pueblos para que sus tierras fueran medidas y la forma en que los jueces de tierras buscaron evitar la realización de sus comisiones. De hecho, pasaron 2 décadas antes de que se comenzara a tomar medidas de los pueblos, a pesar de una real cédula del monarca, por la que durante el gobierno de Pedro Corbalán se aprobaron nuevamente las disposiciones tomadas por José de Gálvez al respecto y mandaba se realizara el reparto de tierras. Para terminar nuestra participación en este ciclo de conferencias sobre la investigación en el INAH, solo resta destacar la importancia de esta temática, que siempre estuvo presente en las políticas de las autoridades virreinales y que fluctuaba entre las aspiraciones de los pobladores por acceder a las mejores tierras y la capacidad que tuvieron las comunidades en los distintos momentos para defenderla. La propiedad de la tierra en contextos como el que nos ocupa requiere un enfoque de amplia perspectiva, no solo en cuanto a lo geográfico, sino a lo temporal. Las tierras de indios y su problemática asociada solo pueden ser comprendidas en la larga duración histórica, y si algunas rebeliones indígenas, como las de 1740 en el río Yaqui y la de 1769 en el Fuerte, el siglo XIX fue testigo de una política más agresiva de la nueva nación mexicana de frente a la propiedad de los antiguos pueblos de indios y misiones. No quedaron huellas en este campo de la política proteccionista del periodo colonial,
y el tema de la propiedad indígena de la tierra solía aparecer en las revueltas e insurrecciones de la región que devino en el estado interno de Occidente. Gracias. Gracias a ti, Gilberto, porque pues es como una reflexión bastante interesante la que nos haces hacer sobre, pues ahora sí que la larga duración de esta problemática entre la tierra, el territorio y el ser indígena, ¿no? Que sigue hasta nuestros días y cómo, pues, en las luchas actuales, por la recuperación de sus tierras y territorios, tienen que recurrir precisamente a todo esto de lo que nos has hablado para demostrar. Yo tendría dos preguntas que hacerte, que me surgen a raíz de oírte. Una, y que es este asunto de las composiciones. ¿Alcanzó a llegar a los indígenas o fueron fundamentalmente los españoles los que utilizaron las composiciones? Y por otro lado, pues respecto al apoyo que has tenido económicamente por parte de la institución para realizar este tipo de investigaciones. Bueno, las composiciones de tierras sí alcanzaron a afectar a la población indígena. Ahora bien, en distintos momentos diferenciados. Por ejemplo, antes de la época de las reformas borbónicas, los indígenas solían ser escuchados por la audiencia de Guadalajara. Posteriormente, ya no tanto, aunque también solían acudir hasta Guadalajara a defender sus tierras. La diferencia más importante la encontramos en la zona de las misiones jesuíticas de Sinaloa y Sonora. ¿Por qué? Porque lo que sucedió a partir de la expulsión de los jesuitas fue que los indígenas de los antiguos pueblos de misión ya no fueron defendidos por nadie. Entonces, la política de José de Gálvez buscaba que los españoles legalizaran su situación y muchas de las veces legalizaban tierras que antes habían sido de los indígenas, pero como ellos vivieron una época de misión en la que nadie se les acercaba porque el misionero no lo permitía, cuando ya no estuvieron, sí llegaron a ser afectados en sus tierras. Pero fue muy tarde. También debemos decir, muy tarde, estoy hablando de 1790, 1780 más o menos y en adelante. También debemos decir que estos pueblos de los ríos Fuerte, Mayo y Yaqui fundamentalmente no eran pasivos, ellos no permitían que les midieran tan fácil y ellos, los funcionarios sabían que se estaban arriesgando a insurrecciones indígenas. Desde 1740, los testimonios sobre esta temática nos hablan de que cualquier movimiento en la propiedad de la tierra provocaba problemas y que, por lo tanto, después de esa rebelión y luego de la de 1769, pues fueron muy calmados en aplicar la legislación. Es decir, la reglamentación de José de Gálvez inició en 1769 y pasaron casi 25 años para que comenzaran a medir tierras de antiguas misiones. La principal que hemos visto pues es la de Navojoa, pero también hay otras en los cursos medio y más tirando hacia la sierra del río Mayo, como es Macoyagui, Conicari, ese entorno, y en el río Fuerte. En el río Fuerte hay, pero pequeñas noticias de medidas de tierras de los indígenas que aparecen en los documentos de la tierra de los españoles y no tenemos las medidas de las tierras de los pueblos. Es muy distinto a lo que acontece en Culiacán o en Chametla, donde existe un conjunto de documentos sobre esa problemática muy específica desde épocas tempranas. Respecto del apoyo institucional para estos proyectos, tendríamos que hablar como de la historia de una larga duración. Es muy distinto el apoyo que tuve en 2004 al apoyo que fui teniendo en los años posteriores.
jamás he vuelto a tener acceso a recursos tan importantes como los de aquella época. Y por ejemplo, es inconcebible en el centro INAH para las autoridades muchas veces la necesidad de contratar personal en el campo de la historia. Ellos siempre están preocupados por contratar arqueólogos, por contratar antropólogos, arquitectos, pero en su concepción el taller del historiador se mueve solo y no hay nunca un personal aprobado para este campo de la investigación histórica. La investigación sobre tierras ha permeado toda mi estancia en el INAH. Solo fue hasta 2015 que registré un proyecto justamente con el título de los títulos de tierras de los pueblos indios de Sinaloa. Tenemos la versión paleográfica de la mayoría de estos títulos ya realizada y estamos trabajando para publicarlos. No ha llegado el momento en que lo tenga terminado. Actualmente el proyecto no tiene recursos, ni quiero implorar que me los den, estoy cansado, pero yo sigo investigando sobre ello a pesar de eso. Gracias. Pues no me queda más que agradecerte, Gilberto, al igual que muchos de los compañeros que han participado, una muestra más del compromiso de los investigadores del instituto con la investigación del patrimonio cultural y su difusión, y bueno, pues es que le ponemos el cuerpo a la investigación a pesar de las autoridades de la institución y a pesar de las autoridades federales que no otorguen los recursos. Gilberto, muchísimas gracias. Los esperamos a ustedes la próxima semana en otro jueves de investigación en el INAH, año 2. Muchas gracias. A ti.